Oye, esa gaita de Barrio Obrero debe tener como 30 o 40 años, de verdad que... Buenos días, amigos. Pero me sorprendió Emanuel Baracho, que está de cumpleaños hoy, poniendo esa pieza tan hermosa del Barrio Obrero de Cabimas. Ya no en la voz de Bernardo Bracho, sino en la voz de uno de sus cantantes. Lo bueno es que dice que hay hambre por donde quiera. Si Bernardo Bracho estuviera y si Nano no se hubiera ido para Miami, pues entonces Barrio Obrero, ¿qué será lo que ahora me van a colocar? Porque es que de verdad que hoy quiero hacerle un homenaje a Barrio Obrero. Me van a poner un ojodismo y me van a buscar por allí dónde queda eso. Un poquito para que a pura gaita, porque como ya la gaita, ya en el sur ya la gaita el 1 de septiembre ya estaba para llegar, pues entonces nosotros aprovechamos para abrir la temporada gaitera con Barrio Obrero, pero con esa, y me van a colocar una que ya yo le dije a Mario que la colocara también, que ese es para despedir. Ese es para despedir, ya sabe cuáles son. Bueno, le felicitamos a nuestro estimado amigo Emanuel Baracho, que hace un excelente trabajo acá en Global TV desde hace muchos años, un hombre de radio y de televisión, y a quien nosotros en el equipo de producción y los que hacemos el programa queremos mucho. Toda una institución en la radio zuliana. Lo queremos mucho porque Emanuel es uno de los hombres más informados del movimiento, digamos, artístico del Zulia, y también de casi todas las cosas que ocurren en Venezuela. Y entonces, bueno, hoy aprovechamos. No le vamos a hacer un close-up porque se lo llevarían los ojos completos. Exacto. Imagínense el close-up de unos ojos, ni los ojos del hombre aquel, que son chiquititos además. Bueno, amigos, yo quería conversar hoy con ustedes y con el amigo Ronald Rodríguez, quien está conmigo hoy nuevamente, porque Arena sigue aquejado de su salud, pero pronto regresará, estará con nosotros porque ya el doctor le permitió algunas libertades, y obviamente en esas libertades está la de hablar, la de escribir no, porque él sigue escribiendo sus artículos en casi todos los portales de acá de Maracaibo, y en particular en versión final los días sábados. Ahí lo puede seguir a Ender Arenas. Esta semana escribió Los Generales Verduleros, una excelente pieza que escribió nuestro estimado Arenas, que vendrá quizás esta semana, mañana, cualquier día de esto reaparece. Pero quería decir lo siguiente, a ver si Ronald comparte conmigo esto. El gobierno ha hecho todo lo posible por evitar confrontarse después de las elecciones del 6 de diciembre. Incluso ya cuando iba a haber esas elecciones de diciembre, la gente suponía que la oposición tenía ganadas esas elecciones. El gobierno suponía que habían zonas inexpugnables para ellos y que era obvio que la oposición podía ganar, pero con un margen muy estrecho. Incluso se llegó a hablar de que la derrota del gobierno iba a ser estrecha, elecciones de reta estrecha, y que el gobierno podría torcer la voluntad del electorado que lo había derrotado en las urnas, tratando de sonsacar a algunos diputados de la oposición. Incluso se hablaba de acuerdos políticos. Pero miren que no, la oposición logró una victoria resonante, no solamente en votos, sino en parlamentarios, porque el sistema electoral así lo permitió. Entre otras cosas porque el sistema electoral lo había creado el chavismo cuando eran mayoría. Y no se dieron cuenta que cuando dejaron de ser mayoría, ellos iban a sufrir las mismas consecuencias de una oposición que, habiendo ganado las elecciones anteriores, perdió en diputados. Pues bien, unido a esto se acentúa la crisis económica que el país vive, que coincide, una crisis económica de altas proporciones que se venía gestando en el país, con una baja estrepitosa en los precios del petróleo que el gobierno no pudo visualizar. Recuerden que Maduro, cuando los primeros días que se anunciaban baja en los precios del petróleo, con un presupuesto aprobado a $60 por barril, Maduro dijo, no, ya viene el rebote. El rebote está allí, eso no es cuestión de esperar. Oye, Chávez en su momento dijo que Venezuela estaba blindado para cualquier hecatombe. Sí, incluso lo llegó a decir el presidente Maduro. Luego entonces ellos no pudieron de verdad entender qué estaba pasando y acuñaron un concepto de guerra económica que, por cierto, fue muy bien desmontado por Rodrigo Cabezas en una carta que le envía a Maduro. Cabezas utiliza el lenguaje de los economistas para desmontar el concepto de guerra económica, que no se sabe porque Maduro, desde que llegó, anunció que iba a estar al frente de la guerra económica. Incluso un día me voy a retirar para enfrentar la guerra económica, y da la impresión o que Maduro
no cumplió con lo que prometió o simplemente que fue derrotado también por la guerra económica. Lo cierto es que nos encontramos en estos días, la oposición ganando las elecciones parlamentarias propone una salida, que es la salida del revocatorio, que está en la Constitución, y el gobierno comienza a bloquearlo. El gobierno lo bloquea de todas las maneras posibles. Primero dijeron que la fecha no era tal. Después dijeron que en Venezuela no iba a haber revocatorios ni en 20 años, dijo el caballero andante, que no con Rocinante, porque Rocinante no puede soportar tanto peso. De Escarrá, diciendo que ni en 20 años. Primero decían que no iba a haber ni en el 17. Resulta que por la vía de los acontecimientos han tenido que ir aceptando que la gente tiene mucho más poder que lo que el gobierno cree que tiene, y el gobierno tiene menos poder que el mismo gobierno cree que tiene. Presionan y logran que se manden a recoger las firmas. Las recogen, un montón, casi 2 millones de firmas, y después dicen que esas firmas hay que revalidar. Las revalidan e inventan que son firmas de muertos, de presos, de niños, en fin, que las firmas no servían, pero al final se descubrió que las firmas sí servían. Y comienza el tira y encoge. Después de haber hecho una que otra triquiñuela vía CNE, le cierran todas las opciones democráticas a la oposición, intentando llevarlas al campo de la violencia, al campo de la reivindicación con la calle como epicentro de un gran conflicto. Pues la oposición ha ido aceptando que tiene una fuerza y que no puede desperdiciarla, que hay que ponerle pasión, pero también mucha serenidad y cerebro, y eso desquicia al gobierno. Bueno, estamos a 3 días o a 2 días del evento, y el gobierno ayer decidió meter preso a John Goycochea, que había regresado poco tiempo a Venezuela a incorporarse a Voluntad Popular, un extraordinario dirigente estudiantil, venido un poco, había dejado la cuestión dirigencial para dedicarse a estudiar, cosa que me pareció formidable. Llega a Venezuela y se incorpora a la lucha política. Ya lo detienen, lo desaparecen por un tiempo, y luego John Goycochea dicen que está preso porque cargaba unos cordones explosivos. Yo tengo unos cordones explosivos, pero es cuando los pies se me hinchan. Cuando los pies se me hinchan, los cordones de mis zapatos explotan. Pero yo tengo miedo ahora, y por eso ando hoy, a partir de ayer que me enteré que había cordones explosivos, yo ando descalzo. No, yo ando ahora con mocasines. Sí, mis zapatos no tienen cordones. Yo ando descalzo para que no haya duda. Y sin correa también ando. Y entonces, pero la detención de Goycochea previamente había tenido la persecución a Warner Jiménez en Maturín. A Guarate, que a su mamá le allanaron la casa, se acentuaron las cuestiones contra Leopoldo López, sacaron a Ceballos en la madrugada para una cárcel, violando todo lo que estaba acordado con respecto a su libertad, a su casa por cárcel, en fin. Y comienzan a manejarse en un esquema que es prácticamente, ahora vamos a sacar una marcha el mismo día. Yo les digo que no la saquen al mismo día, porque el mismo día probablemente la gente va a ver la ñinguita, porque la ñinguita de manifestación que van a sacar contra la gran manifestación que ustedes están convocando, le están ayudando a convocar a la oposición. Los mejores convocantes de la oposición fue el gobierno. Entonces uno dice, algo sabe el gobierno y no lo quiere decir, y ese algo que el gobierno sabe es que perdieron el fervor popular, se les acabó, se acabó la relación con la gente porque no cumplieron. Porque la gente no quiere revolución, la gente lo que quiere es vivir bien, la gente quiere mejorar, la gente quiere estudiar, la gente quiere salud, la gente quiere buena justicia, la gente quiere comida, la gente quiere hospitales y quiere medicinas. Eso es lo que la gente quiere, más allá de las revoluciones. Las revoluciones solamente le interesan a los que escriben sobre revoluciones para sacar conclusiones que generalmente no quieren aplicar en sus países. Pues bien, si el gobierno sabe lo que yo creo que sabe, lo que tiene que hacer es dejar que las cosas sigan su curso. Y no decir como Aristóbulo, que me maten, pero esta revolución no se desinstalan. Y el concepto de desinstalan es lo que me llama la atención. Claro, Aristóbulo, porque no se instaló en el fervor popular, no se instaló en el seno del pueblo, en su corazón, justamente porque los personajes como Aristóbulo traicionaron a la gente. Los personajes como Aristóbulo impidieron que la revolución se instalara en el corazón, en su corazón, porque no se comportaron como unos verdaderos revolucionarios. Y no se comportan como revolucionarios, se comportan como lo que dijo Diosdado Cabello. Nosotros somos unos locos a quienes Chávez los tiene en cordura, pero una vez que Chávez se vaya,
comencemos a cometer la locura. Bueno, la principal locura fue que perdieron el poder que Chávez les traspasó. No, y tampoco se comportan como revolucionarios cuando no predican con el ejemplo. Cuando tú ves que ellos, la élite del Partido Socialista Unido de Venezuela, la élite del régimen, ostenta, se ha visto el salto a la riqueza que han dado, la muestran sin pudor en un país que está carente de absolutamente de todo, porque esta revolución, que como tú bien dices, no se prendió en el corazón del venezolano, es una revolución vacía de promesas y vacía e inclusive hasta de esperanza. Los políticos, Francisco, y esto lo sabes tú muy bien, los políticos en lo individual y en lo colectivo, le hacen los partidos políticos, la principal promesa que venden es la esperanza. Cuando un político, cuando una organización política le convence al electorado de que ellos son la esperanza de algo, de un cambio, de una mejor calidad de vida, de un mejor país, es ahí precisamente cuando prende. Y hay que recordar una y mil veces que ha sido durante estos 17 años que los venezolanos hemos padecido, sobre todo las clases populares, las clases más desasistidas, eso que la revolución bolivariana ha llamado el pueblo, el soberano, es cuando ha sido más golpeada, porque es cuando menos alimentos ha tenido, es cuando menos medicinas ha tenido, es cuando los hospitales no tienen ni curita, no tienen ni inyectadora, no tienen los insumos necesarios para atender a esos más desasistidos. Es cuando hemos padecido los cortes de electricidad más salvajes que conozca la historia venezolana desde que la energía eléctrica llegó a Venezuela. Es cuando nos matan impunemente en el portal de la casa, porque antes era una bala fría, ahora no, ahora es incontable la lista de muertos que hay. Es cuando hemos visto destruido todo el aparato institucional del país. Es como por ejemplo en el Zulia, que tuvimos una empresa modelo como en el BEN, que funcionaba, que cuando se presentaban los problemas eran atendidos rápidamente y solventados. Y hoy día Maracaibo es una oscurana, porque no hay ni siquiera lo mínimo que puede proveer una empresa eléctrica, que es el bombillo del alumbrado público. Eso es lo que ha pasado en los últimos 17 años aquí en Venezuela, y hay que repetirlo una y otra vez, porque ni en el peor de los momentos de los mal llamados 40 años de democracia sufrieron y padecieron tanto los venezolanos. Esas colas para comprar alimentos, para comprar pañales, que tienen que ir las mamás con los lactantes en el brazo y una partida de nacimiento a las puertas de una farmacia. Y lo peor de lo peor, el sentimiento de revancha, de odio que han tratado de impregnarle al corazón del pueblo venezolano, también eso es imperdonable. Nos han dividido y han puesto a pelear a unos con otros. Yo creo que una de las cosas que quedó clara en Venezuela es que ya la tal polarización no existe. Y yo lo afirmo, porque si el país estuviera dividido, digamos, a partes iguales, el gobierno pudiera, por ejemplo, haber aceptado el reto del revocatorio. Revocatorio que no estaba en su momento, no estaba tan lejano de que el gobierno pudiera ganarlo, porque las triquiñuelas que se pudieran hacer eran mucho más aceptables dentro de un juego rumbo a un revocatorio que las que ahora se hacen. Por ejemplo, que el CNE perdiera su condición de poder del Estado para convertirse en un subordinado del Poder Ejecutivo, y pudieran seguir manteniendo al Tribunal Supremo como una opción verdaderamente donde se puedan tramitar y dirimir querellas entre bandos opuestos. Y evidentemente la Contraloría podría seguirse haciendo de la vista gorda, y la Fiscalía pudiera también no de la vista tan gorda, pero sí por lo menos criminalizar a uno que otro opositor, como ya lo venía haciendo. Y en los inicios el gobierno pudo ganar revocatorio. ¿Cómo lo ganaba? Perdiendo con la oposición en votos, pero no logrando que esa mayoría se tradujera en cambio de gobierno. Pero ¿qué pasó? Que en el propio partido de gobierno no creen
porque ellos también son venezolanos y están aquí, que la obra de Maduro sirva para nada. Maduro no puede ser candidato a nada. Asociar a Maduro. Mira, una de las cosas que pasó en las parlamentarias es que asociaron a Maduro a la campaña y Maduro asociado a la campaña se acabó incluso con algunas buenas gestiones municipales en el interior del país. Entonces ahora ya es muy tarde. Habría que explicarle uno de los boleros de Sadel que decía, ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado. Bueno, efectivamente, si ustedes facilitan el revocatorio, dan las condiciones para que se recojan las firmas, porque ese es otro camino, el camino es recoger la firma, que en el momento en que las manden a recoger, las van a recoger con creces. Van a firmar más de 20 millones de venezolanos pudieran firmar ese día de haber toda la infraestructura que se necesita para eso. Pero el gobierno puede hacer su revocatorio si lo gana la oposición, perfecto. Si lo pierde la oposición, el gobierno sigue gobernando, además con nuevos aires hasta el 19, sin mayores inconvenientes, pero el terror que se ha apoderado de la decisión es malo. Yo siempre he considerado que el miedo ayuda en algunas circunstancias a que la decisión sea mejor, pero el miedo también exacerbado puede conducir a tomar decisiones equivocadas, y es lo que ha pasado en Venezuela. El gobierno presa del miedo, y de un miedo que no solamente es un miedo a la oposición, que ya es bastante, sino un miedo a su principal soporte. Y otra cosa, que pareciera que el gobierno no tiene liderazgo porque no hay quien tome decisiones, no hay quien oriente a la propia gente del gobierno. Unos disparan por manpuesto, otros disparan directamente, pero no hay una línea oficial. Sí, pero fíjate tú que unido a eso, que es una verdad del tamaño de un templo, es verdad, no hay liderazgo. Hay una crisis política y una crisis económica brutal, y no hay un liderazgo capaz de entender lo que está pasando. Porque yo tengo la certeza que en el gobierno y en el partido no hay claridad de lo que está ocurriendo, no lo ven. Y el problema también radica en que cuando uno depende mucho de un factor que prácticamente es quien te da soporte, no puedes dormir tranquilo. Chávez, por ejemplo, uno de los grandes problemas de Chávez fue que él no sabía qué iba a pasar el 11 de abril y se dio cuenta muy tarde que los militares no estuvieron de acuerdo en aplicar el Plan Ávila, porque cuando aplican el Plan Ávila el presidente da la orden, pero los ejecutores son otros. En este momento, todos los días del mundo hay revisión, y a los militares se les distrae con cosas que, a mi manera de ver, yo no haría nunca, porque por respeto a la institución militar, que es colocarlos para hacer el hazmerreír del mundo, en el sentido de colocar a un militar, un general, en pocos días, a controlar desde la siembra y recolección de la cosecha de un producto, digamos como el arroz, hasta su llegada al mercado. Oye, ahí en las economías, análisis de integración vertical, y es verdad, hay empresas que producen sus propias, siembran y venden el producto al consumidor, pero eso no es lo usual, eso muy pocos casos. Pues bien, el gobierno puso un militar que no sembró, que no sabe de semilla, que no sabe de arroz de riego o arroz de secano, que no sabe que hay muchos tipos de arroz, ¿de acuerdo? A sembrarlo, a recogerlo y tener que ver con todo el proceso productivo hasta llegar al consumidor. Eso prácticamente es condenar a un militar al fracaso, pero fracasando ese militar general, fracasa también el estamento militar, y fracasa el principal exponente del poder militar, que es Padrino López. Entonces digo yo, amigo, se puede dormir, pero siempre con miedo, porque Diosdado Cabello no se va a poner al frente de ninguna manifestación, como no estuvo el 11 de abril. Apareció 2 o 3 días después. Diosdado Cabello no estuvo el 11 de abril. Y cuando esta borrasca pase, miren, nos va a faltar tiempo para leer todas las historias contadas por los verdaderos protagonistas
Rangel, por cierto, le decía, dándole la razón a Ronald, decía días atrás que al gobierno le hace falta un discurso esperanzador. Lo decía José Vicente en uno de sus programas habituales los domingos, que el gobierno no las tenía todas bien y de paso le faltaba un discurso esperanzador. Bueno, ¿cómo le damos esperanza a la gente si creamos la ley de precios justos, de precios y costos justos, y resulta que en el Zulia Arias Cárdenas vende al precio que quiere él? El precio justo de Arias Cárdenas está 12 veces por encima del precio de la ley. Que es precio de mercado, por cierto. El precio justo de Arias Cárdenas es el precio de mercado. De libre mercado. Del mercado que ellos han impuesto. Sí. Entonces resulta que, claro, son los amigos que vienen del centro de Colombia y los de aquí. Cuando yo quiera, ya yo sé quiénes son los que traen. Es cuestión de llamar y decirle, necesito un bulto de arroz, y me lo trae. Ya se sabe quiénes son, ya Arias no lo puede esconder. Arias violó la ley. ¿Y por qué el SUNDE no ha ido a la gobernación del estado? ¿Por qué no ha ido el SEBIN o la Guardia Nacional, que es la que guarda los alimentos en la barraca? Entonces, mira, la gente de los barrios de Maracaibo sabe, y los que están en la zona fronteriza saben todo lo que está ocurriendo. Y entonces, ¿cómo le das esperanza a la gente? La esperanza de la gente está hoy puesta en la capital de la República. Aquí hasta unos señores discapacitados que iban en su silla de ruedas los pararon. Les echaron aceite caliente, quemado en la calle. A un señor sacerdote que venía... Ya llegó, venía para Caracas, le hicieron la vida imposible en el camino, y a pesar de que el SEBIN tenía que tratarlo bien a él, y han obligado a que quienes no se querían pronunciar se pronuncien. Solo que la oposición tiene que tener calma, paciencia y cerebro. Por cierto, mucha pasión, sí. En este momento yo quiero reivindicar precisamente eso de la oposición que tú acabas de decir, que solemos criticar, señalar, tachar a la mesa de la unidad, a los dirigentes opositores, porque para buena parte del país todo lo hace mal, porque no entrega la cabeza de Nicolás Maduro, que es lo que buena parte del país entrega, me refiero metafóricamente hablando, ¿no? Que como no han sacado a Maduro, entonces nos sirven, que son cómplices, que conectan. Pero creo que en esta oportunidad, como en otras tantas, la mesa de la unidad, la dirigencia opositora, ha tenido la lectura correcta del signo de los tiempos y del adversario inclusive que tiene por la forma como se ha venido comportando hasta este momento. Incluso habiendo convocado para hace un mes esta toma de Caracas del 1 de septiembre, que mucha gente dijo, caramba, un mes para avisar al gobierno, para darle la oportunidad al gobierno de que tenga la oportunidad de prepararse. Mire, fíjense todo lo que ha pasado durante un mes de preparativo y de organización de lo que se llama la toma de Caracas, sí, que ha puesto al gobierno a la defensiva, sí, y no a la ofensiva como suele estar. Pero fíjate lo siguiente, que una de las cosas que la mayor promoción para la marcha, la ha hecho el gobierno. Vamos a una pausa y ya regresamos. Amigos, ahí estuvimos oyendo a Giordano. Oye, me está gustando la cuestión de anunciar, de anunciar los cantantes, porque es que eso se hace en la radio con regularidad, ¿no? Yo generalmente no lo hago, pero ahora me está gustando la cosa, es decir, le toca a Giordano con Perla Negra acompañado de Candelita Medina, ¿no? Amigo, Ronald Rodríguez tiene para ustedes una recomendación con un libro que ha hecho la Fundación Banesco. Sí, el fondo editorial de Banesco, la institución financiera que todos conocemos, ellos han venido haciendo un trabajo editorial bien interesante, apuntando a rescatar lo que es el género periodístico de la crónica. Tú sabes que la crónica es esas historias que pueden escribir algunos predestinados de la pluma, por decirlo de alguna manera, que logran captar el alma y la esencia de una información, de una nota, de un detalle, y lo convierten en toda una pieza que agrada por el uso de la información, de los detalles, de la palabra,
agrada de cómo lo plantean. Ahora acaban de publicar el tomo número 2 de lo que llaman 70 años de crónicas en Venezuela, que tiene la curaduría de Elvia Gómez y un prólogo de Francisco Zuniaga. Ahí se pueden conseguir cosas, firmas como la de Luzmeli Reyes, pueden conseguir firmas como la de Roberto Yusti, Gustavo Rodríguez, una maracucha, Yesenia Rincón Castellano, que escribió una nota sabrosísima que se llama Un país de locos donde los que pierden bailan, de 2013. Luis Herrera Campín, Lucy Gómez, Felipe Solórzano, Jorge Villalba, en fin, grandes plumas, grandes historias. Les recomiendo, si tienen la posibilidad de accesar a este libro, es el segundo tomo de una colección que también toca periodismo, fotografía y humor. Gracias a la gente de Banesco, por hacernos llegar esta nueva publicación. Bueno, mira, no accese, consígalo. Sí. Hoy es martes. Con nosotros está Carlos Alaimo. Alguien me dijo, ustedes como que se la pasan trayendo a Alaimo. No, Alaimo aparece ahí en una publicidad promocional en el canal, y hoy viene con nosotros porque Alaimo viene haciendo un trabajo en Maracaibo que la gente puede considerar que es un trabajo político, y no tiene por qué no serlo, porque la política no es un coto cerrado para que la practiquen solamente los que se dicen ser políticos, sino que Alaimo viene planteándole al Maracaibo una oportunidad de por lo menos debatir acerca de cómo está la ciudad de Maracaibo, y lo que hemos podido extraer de lo que viene planteando no es enfrentar a nadie, sino simplemente proponer cosas para Maracaibo con las que se puede o no está de acuerdo. Pero obviamente de lo que se trata hoy es de generar una conversación o un debate sobre las cosas que Maracaibo necesita para seguir siendo una urbe en el siglo XXI. Maracaibo ha venido perdiendo calidad como ciudad, y eso ha redundado en que la gente ha perdido calidad de vida también. Lo que en un momento se hizo, se perdió y no se siguió avanzando. No quiero entrar en detalle porque eso lo tendrá que explicar Carlos y otras personas que como él creen que Maracaibo necesita recuperar lo que en el pasado fue. Maracaibo ya no es la Maracaibo que nosotros conocimos. Nosotros saludamos que haya gente que, como Carlos, abandone su quehacer empresarial para dedicarle un tiempo a esta Maracaibo, a quien ya poca gente le canta. Así es. Buenos días. Gracias, Francisco. Gracias, Donald, por esta otra nueva oportunidad de conversar con vuestra gente. Sí, y más allá de Maracaibo es también el tema político, ¿no? La política ha hecho que Maracaibo haya caído en un nivel donde estamos. Y hablar de Maracaibo es hablar de la política, hablar de los políticos. En este país, aprovechando esta coyuntura de país en la que nos encontramos, en un nivel de crisis nunca visto, nunca conocida por la nación, que con la esperanza puesta de que en el 1 de septiembre haya un antes y un después, cuando habremos para construir el después, por todas las cosas que nos llevaron al hoy, en el día de mañana, la política la pueda discutir, la pueda analizar, y que salgan nuevos actores, nuevos protagonistas, nuevas ideas para la Venezuela que se necesita. Porque no solamente Maracaibo cayó, es que cayó el país, cayó la educación, cayó el sistema de seguridad social, el sistema de salud, la seguridad, los empleos, la industria, o sea, cayó el país. El país se encuentra ahorita en un nivel demasiado fatal. Este país se cayó. Maduro, lamentablemente, tiene que entender que este país no está caminando por él. Este país ya no está caminando por los ministros, no está caminando por sus políticas. Este país, Francisco y Donald, está caminando porque gente como, por ejemplo, aquí Mario, Edinson, Bernal y otros, y ustedes, y todos los días nos levantamos temprano. Tú mismo. Y a hacer lo que nosotros tenemos que hacerlo. Pero no es por los políticos, ¿vale? No es por esta política de Maduro que nos ha llevado a este nivel donde estamos. Por eso que necesitamos revisar la política. Y yo amo la política y sé la importancia que tiene la política y sé lo importante que son los políticos. Por eso que nosotros en esta fundación
una de las cosas que hemos tenido, porque queremos preservar el futuro, y preservar el futuro significa formar a los que hoy aman la política, como son a los jóvenes, y darle formación, pero formación integral, que sepan por qué hay que estar en la política, cómo se hace un país desde la formación integral, porque la pasión es muy importante, esta pasión que hoy nosotros tenemos aquí, pero esta es una pasión con racionalidad, con criterio, que esa pasión por Cristo, que es una pasión eterna. Así debe ser también la gente que se forme en política, para que hagan de la política un proyecto de vida al servicio de la gente, con ese liderazgo de servir, con autenticidad. Esto es lo que está pasando en el país. Aquí se acabó el debate, aquí se acabó la política del deber ser. Carlos, pero con lo que respecta al Zulia, también creo que tendría que revisarse el Zulia como tal y su gente. Porque acuérdate que nada queda exento de esto. Nada. Fíjate, históricamente el Zulia, indistintamente de lo que pasara en el resto de Venezuela, el Zulia fue guía y modelo. Donald, tenía su desarrollo económico propio y modeló Donald, inclusive instituciones para el país. Donald, yo estoy claro lo que fue el Zulia. La historia del Zulia yo la conozco muy bien. O sea, yo sé la potencialidad del Zulia. El Zulia es un país-estado. No tan solo tenemos que revisar Maracaibo, el Zulia tenemos que revisarlo. Claro. Tenemos que revisar el país. Y la gente, no podemos dejar de revisar a nadie. En el día de mañana, nosotros debemos de saber por qué al amigo Guido Briceño de Global TV o a un Ricardo Bravo de Atel, por qué le bajaron a Santa María. Estos son los debates que debemos de dar. Ambiciones personales, grupitos económicos en función de un proyecto. El país necesita coraje, necesita debates serios. Ya eso de que quítate tú para ponerme yo, eso tiene que cambiar. La procedencia económica de los políticos tiene que saberse dónde está. Cómo vive un político también tiene que saberse cómo está. O sea, por eso es que estoy saliendo a la calle. No estoy saliendo más por otra cosa que no sea para esto. Es para de una u otra manera, con este coraje con que uno ha vivido la vida, porque para vivir y llegar a donde estoy, he tenido que tener coraje. Pero también he tenido que formarme, he tenido que prepararme en las aulas de la formación ideológica, pero también en la calle. Y cuando había debate, el debate lo hacía y todo el mundo sabe que desde los 14 años vengo debatiendo y vengo asumiendo posiciones. Esto es lo que le hace falta al país, de cara a la gente, hablar qué queremos y quiénes somos los que queremos reconstruir este país hermoso y entregárselo otra vez a los venezolanos para que tengamos el mejor país del mundo, como siempre lo tuvimos el mejor país del mundo. Pensar en el mundo que hoy en día nosotros tengamos niñas, niños, ancianos que se estén muriendo por hambre o por medicamentos, eso era imposible creerlo hace 20 años atrás. A este nivel es que estamos llegando. Si a mí me lo cuentan, no lo creo. No es la alcaldía, no. La alcaldía es un mecanismo en el día de mañana para poder decir que todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos pensando, desde ahí vamos a rescatar al país, vamos a rescatar a esta ciudad y ser una señal para el país de que la cosa, a través de la buena política y de buenos políticos, la podemos hacer. Bueno, mira, yo creo que encaminamos la conversación hacia donde la gente quiere oírla, pero obviamente que hoy Venezuela no está en términos de plantearse salidas electorales, porque da la impresión que ni el CNE las quiere, ni el gobierno las quiere, y la oposición está más bien enfocada en tratar no de la salida de Maduro, porque eso sería demasiado sencillo, si se tratara de solamente el presidente. Se trata de cambiar un modelo económico que nos ha llevado a la ruina. Y político. Obvio que político también, pero el modelo económico nos ha llevado a la ruina y evidentemente el venezolano ya no aguanta más. Ahora, mañana, el día jueves, es un día de confrontación en el país. La oposición sale a la calle, hay que reconocer que han sido, en esto, han sido muy claros, muy diáfanos en el sentido de plantear que no debe haber violencia, que debe tratar de que la manifestación tenga como sentido rescatar al CNE para las políticas democráticas. Pero en el gobierno se empeña en la confrontación, y tú eres un líder social.
¿qué crees tú que puede ocurrir o qué le recomiendas tú a la gente para el día de jueves y para estos días que también están muy movidos porque ayer incluso al diario El Nacional le atacaron, ¿no? Nosotros desde la Fundación estamos motivando e impulsando la marcha. Creemos en la toma de Caracas, creemos en el 1 de septiembre. Estamos estimulando que el 1 de septiembre debe ser un día importante, vital, decisivo para el país. Creemos en el valor de las marchas, de esas marchas que tanto se hicieron en el mundo, que cambiaron la historia de su nación. Hoy, en versión final, y disculpen que haga no te preocupes, la cuña, en versión final tenemos una editorial y sobre ahí estamos fijando nuestra posición con relación a la marcha. Y mañana hay otro editorial precisamente como una continuación de esta, precisamente para fortalecer el significado de la marcha, de esa toma simbólica a Caracas. El jueves va a ser un día precioso, un día hermoso, un día de esperanza y de luz para este país. El 1 de septiembre va a ser un día de mucha paz, de mucha alegría. Así como el 6 de diciembre la gente salió a la calle sin movilizaciones para ir a votar, así va a pasar el 1 de septiembre. La gente va a bajar de sus apartamentos, de sus casas, de sus ranchos y va a ir a las calles. La gente se está yendo de las provincias para la capital, de cualquier vía, hasta en mulas, a pie se ha ido la gente para Caracas para demostrar que hay un sentimiento de libertad que la gente no quiere perder, que hay un modelo democrático que la gente se está dando cuenta que se le está escapando de las manos y la queremos recuperar. La gente sabe que hay un país bello para poderlo rescatar y ese día, el 1 de septiembre, es una hermosa señal para poderlo hacer. No va a haber violencia. Y no va a haber violencia porque seguro estamos que la alta institución militar está dentro de la Constitución Nacional y respetando las leyes y va a respetar a los ciudadanos. Más aún, va a impedir que se haga algo contra la gente que marche o contra la gente que esté visitando Caracas. Estas escaramuzas que se han visto por ahí de algunos cabos o haciendo algunas cosas de estas, tratando de impedir y acelerar el proceso de la marcha, tienen que hacerlo porque todavía hay algunos sectores radicales dentro del mundo militar que han puesto la divisa al servicio de un proyecto político, y esto es parte de las cosas que en el mañana también se debe de revisar. La institución castrense, los militares tienen que ser apolíticos y no deliberantes, porque el que tiene armas no puede debatir. Las armas son precisamente para que la gente que tenga dificultad son la que pongan orden en cualquier momento. Las armas son para estar en la frontera, para nuestra seguridad como país. Las armas son para evitar contrabando, pero no para facilitar contrabando, para evitar contrabando, pero no para deliberar en política y permitir que se introduzcan en estos procesos. Por eso es que el 1 de septiembre no va a haber violencia. Esta es una marcha pacífica, es una marcha constitucional. No le vamos a pedir de rodillas al país, al gobierno, que nos permita caminar. No, es un derecho y lo vamos a hacer. Ahora, ¿por qué crees tú, Carlos, que el gobierno se empeña en que la gente no camine violándole su derecho? Porque está bien, yo creo que el gobierno tiene que garantizar la seguridad de personas y bienes. Y las personas que tienen que tener seguridad son precisamente los marchantes, o sea, custodiarla, que hagan su manifestación dentro de los cánones que implica la democracia, ¿no? Sí. Pero uno siente, por ejemplo, que cuando Aristóbulo dice, mira, a mí me matan antes que esta revolución sea desinstalada. Es decir, unos señores que llegaron al poder por la vía electoral, hoy se niegan a darle salida a lo electoral, e incluso llegan a decir una cosa como esta: juro por mi Madre Santa, que es un juramento eso que uno no debe hacer nunca, que a mí me matan hasta que esta revolución se desinstale. Es decir, Aristóbulo está dispuesto a regar con su sangre en las tierras de Venezuela para que la revolución no se desinstale. Yo muero por la revolución. Claro,
Alguien me dijo un día, pero tú sabes que eso, a veces uno también emocionado en plaza pública dice cosas de las que después se tiene que retractar. Un vicepresidente no puede... No, un vicepresidente no podía decir No eso. puede decir. Exactamente. Eso lo puede decir un dirigente de base del PSUV, pero un vicepresidente de la República no. Y menos un Aristóbulo Histórico que no es algo improvisado. Exactamente, eso es un mensaje al país, es un mensaje al mundo. Que se quiten la careta y digan que aquí no hay revocatorio, entonces ni para el 30 de octubre, ni para noviembre, no, y ya, que se acabaron las elecciones regionales, que se terminen. O sea, la verdad que esa declaración de Aristóbulo es antidemocrática, es anticonstitucional, no tiene sentido, ¿no? Y es por eso que cuando, más aún, en un Estado de Derecho, debe ser hasta revisada por algún tribunal de la justicia, porque eso es atentar contra la Constitución Nacional. Es bueno hablarle a unos abogados penalistas y constitucionalistas sobre el significado y el alcance de esa frase. Claro. Es un debate Claro. que el país debería hacer, que Claro. un vicepresidente diga eso, ¿no? Está bien que lo diga, que van a defender con su sangre hasta el último voto. Claro, No. y entendemos que retórica. Con esa vehemencia deberían de atacar a la corrupción interna que tienen, con esa vehemencia deberían de ser efectivos para que el país pueda tener todavía eficiencia con $30 y pico que vale el barril del petróleo. Ahí es donde debe estar esa vehemencia, no atropellando a un pueblo democrático y a la Constitución Nacional sobre eso. Claro, lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a hablar en ese lenguaje épico, justamente porque los políticos que gobiernan no tienen épica, ellos no tienen nada que mostrar. Porque, si mal no recuerdo, cuando la lucha armada, que era el momento donde Aristóbulo Istúriz debió haberse fogueado y haber regado con poco, aunque no fuera con mucho, ¿no? Algo de sangre. Aristóbulo, creo que en esa época Aristóbulo era militante de Acción Democrática, maestro de escuela o algo parecido, o estaba estudiando, qué sé yo. Pero cuando ya uno, es que yo me acuerdo mucho yo conocí mucha gente en la universidad que era así, vociferante, ¿no? Vocinglera, y entonces hacían unos discursos grandilocuentes, pero cuando les decía, mira, yo sé de uno que después fue magistrado de la República. Y entonces yo me acuerdo que él era muy amigo mío antes de ser magistrado y era estudiante de Derecho, yo estudiaba Economía, y íbamos caminando, generalmente nos conseguíamos en ese largo kilómetro que había para entrar a la Facultad de Economía. Y me dijo, Francisco, tengo todo para irme para la guerrilla. Él era de Falcón. Y yo no voy a decir, no te voy a nombrar, pues yo sé que estás viendo el programa. Y él iba conmigo, entonces me dice, Francisco, ya tengo la bota, tengo la chaqueta, tengo el chinchorro, tengo el fusil, lo tengo todo. Y yo le dije, ¿y qué es lo que te falta? Y me dijo, lo mismo que sirve para dar forma al béisbol. Sin ella no se puede jugar béisbol. Y él tampoco las tenía, ¿ves? Es decir, que él no jugaba béisbol. Y otro me dijo un día, yo quiero ir, pero es que en Falcón, porque los guerrilleros de aquí del Zulia les gustaba Falcón, se ve ese porque de vez en cuando se daba una paseadita por la playa. Y me dijo, pero es que por allá por la sierra, por Imagua, hay muchos zancudos. Y yo le pregunté a Douglas Bravo, no, a Argenis Bravo, el periodista, le dije, Argenis, y me dijo, sí, es verdad, hay unos zancudos que parecen helicópteros. Y de verdad, ¿quién se va para la guerrilla así? Ahora sí, algunos de ellos, yo los veo hablando de la guerra y de las cosas en las que nunca estuvieron. Pero bueno, eso es una anécdota para seguir hablando con Carlos. Oye, Ronald y yo venimos por acá en la mañana y vemos cómo transitamos grandes espacios de Maracaibo a oscuras. Y como quiera que la fundación de ustedes tiene un trabajo más con la gente, es decir, con la gente, digamos, atendiéndole algunas necesidades y tal. Oye, ¿no será posible que haya un tipo de reunión o de cosa para tratar de volver a iluminar Maracaibo? O por lo menos saber cuánto cuesta eso, ¿no? Porque Maracaibo está a oscuras de verdad. Y da miedo en la madrugada Maracaibo. Sí, y ese es un caldo de cultivo para la delincuencia, para todo el delito, ¿no?
se están haciendo, se está conversando, se debe de conversar sobre eso y hay propuestas, ¿no? No solamente el tema de la oscuridad, que es un tema grave, es uno de los temas graves de la ciudad que hay que enfrentar, que hay que tocarlo, ¿no? Y son propuestas que en su momento se deben de hacer. Y ahí donde viene también la integración del Estado, de las estructuras del Estado, alcaldía con gobierno regional, con ministerio, con el Ejecutivo Nacional, para que de una u otra manera también el país también pueda funcionar y no haya ningún tipo de excusa para poder decir no es mi competencia, o no tengo recursos, o no tengo posibilidad de hacerlo, ¿no? Todo lo que es, yo siempre he dicho que todo lo que es con problemas de ciudadanos, la solución la debe tener un alcalde. Y por eso que en estos días, hablando con Jorge Sánchez Melián, me decía, Carlos... El doctor Sánchez Melián, profesor de la universidad. Yo creo que uno de los hombres más brillantes que tiene este país en materia de descentralización, uno de los que más ha estudiado sobre esto. Me decía, hay que estar preparado para el nuevo Código de Régimen Municipal, porque vienen más competencia para la alcaldía. Y yo le decía, pero tienen que ser competencias ya no generales, sino mucho más específicas, porque dentro de esa generalidad hay lagunas, y en esa laguna el gobierno nacional o el ejecutivo regional se pueden pueden hacer uso de las mismas para no lograr que desde una alcaldía haya una mayor acción para los ciudadanos. Nosotros anhelamos que todas estas cosas se puedan dar para que en el día de mañana, desde la alcaldía, temas como el agua. Aquí hay sectores del agua, Francisco y Donald, que tienen 3 meses, 4 meses, 6 meses que no les llega agua. Imposible creerlo. Entonces, ¿cómo se puede vivir sin agua? Mira, con el tema eléctrico podemos revisar lo que es la perversión de lo que es la centralización de un servicio y de lo que es la mezquindad, la imposibilidad de la alcaldía de Maracaibo de ejercer un control, pero lo podemos seguir haciendo. Sí, cómo no te preocupes, puedes terminar de formular la pregunta. No, lo que yo quiero decir es que en el momento en que por una decisión política se le quitó la posibilidad a la alcaldía de Maracaibo de cobrar en el recibo, se le quitó la competencia a la alcaldía de Maracaibo de ejercer control sobre Corpoelec Zulia, y en la medida en que la centralizaron, empezaron todos los problemas de la energía eléctrica en la ciudad, en el estado, y no hay posibilidad de presionar y de conversar con absolutamente nadie, porque aquí te dicen, yo no tengo nada que ver con eso, eso es Caracas. Amigos, con esta pregunta arrancamos el otro segmento, vamos a una pausa y ya regresamos. Amigos, aquí seguimos con Carlos Alaimo. Estábamos conversando aquí en off sobre la situación de la ciudad de Maracaibo y en particular el problema eléctrico. Ese es un problema que tiene que ser atendido rápidamente, porque de verdad que la gente... Yo vivo en una avenida y en esa avenida poco a poco se fueron apagando los bombillos, y yo le pregunté a alguien de Enelven y me dijo, mira, si tú quieres, en la pantalla que está frente a tu casa, compra el bombillo y yo voy y lo pongo. Nosotros vamos, un día me llamas, que tengamos tiempo, yo voy y lo coloco. Eso sí, que esté el camión cesta disponible, porque además que tenemos 2. Y le dije, no te preocupes, y yo hasta les daría café, porque me preocupa, no, y no creas que no es cualquier cosa, ¿no? Porque no, café a estas alturas, café a estas alturas no está fácil dar café. Entonces, es obvio que la electricidad, yo tengo la impresión de que la alcaldesa de Maracaibo no tiene problema. Yo creo que ella no sale de noche. La alcaldesa generalmente se va a su casa a las 7 de la noche, como todos nosotros, que nos escondemos porque no nos lleven presos. Incluso los policías no hacen ronda nocturna por el problema de la inseguridad. Y la alcaldesa, por supuesto, no ha dado una vuelta por Maracaibo, porque yo estoy de acuerdo con ella, capaz de que la atraquen también. Sería muy feo que atracada alcaldesa de Maracaibo, se vería muy mal todo eso. También Carlos anunciaba, decía, es que no es Maracaibo, es el Zulia, y es verdad. Miren, nosotros nos acostumbramos a que nos mintieran todos los días. Hace muchos años yo fui a una presentación del metro de Maracaibo cuando lo dirigía Francisco Urbina, que yo creo que para mí ha sido el mejor presidente del metro, lo llevó adelante. Creo que también, más allá de cualquier cosa, también Colmenares ha hecho un trabajo ahí, que la cuestión de los autobuses,
No voy a poner a pelear la gestión de uno contra otro, pero cuando Urbina nos mostraron el puente Nigales. En ese momento el puente todavía no era sublacustre. Fue el presidente que después dijo que iba a hacer una zona sublacustre y ahí me encantó porque yo me imagino que los túneles iban a ser así como vidrios blindados, cosa que uno cuando fuese por el lago, por el puente, uno pudiera ver los peces, los tiburones y cosas de esas, porque uno no está de más porque uno también se distraiga, ¿no? Bueno, lo cierto es que el puente Nigales no lo hicieron, y el tren Mollejudo tampoco, y el Criogénico tampoco, y la Lara Zulia que comenzó Rosales, y que Pablo iba adelantando, y Diosdado Cabello consideró que violaba algunas normativas ambientales y la paralizó. Pues Arias la comenzó con el distribuidor que está en Ciudad Ojeda, pero ya ahí estaba todo lo que hacía, estaba hasta la tierra, todo lo que había que montar las vigas y la cuestión. Y yo dije, bueno, Arias la va a terminar, porque como Arias tenía una finca por allí, por la costa oriental del lago, yo dije, Arias necesita eso para cuando vaya en su carro, no tenga problemas. Pero mire que la Lara Zulia está en mal estado. Huecos en la vía principal y en la otra no la termina. Y nos las anunció para el 14 y no la terminó. Nos las anunció para el 15 y no la terminó. Y nos las anunció para el 16 y no la va a terminar. Porque yo hablé con los dueños de los terrenos que están en Sabana de la Plata y ahí no hay posibilidad alguna. Y además que hay que hacer un trabajo de ingeniería bastante fuerte. Yo no sé por qué le proponen, por qué le ofrecen a la gente cosas que no pueden cumplir. Uno tiene que decir, esto no lo voy a poder hacer por ahora. Usted sí llega a hacer, y ahora porque te voy a preguntar porque no queda más remedio. Si tú llegaras a ser alcalde de Maracaibo, ¿con qué te comprometerías tú sabiendo qué puedes hacer y con qué no? Me comprometo con las cosas por las cuales voy a lucharla para concretizarla, pero teniendo la posibilidad real de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el domingo anunciamos que San Isidro va a ser lo que para los caraqueños es el Hatillo. San Isidro es una parroquia rural hermosa, preciosa. Hace falta la acción de una alcaldía para lograr e integrar a esa parroquia a este Maracaibo urbano, a este Maracaibo empresarial, industrial. Le podemos decir que el tema de la policía municipal lo vamos a rescatar, la vamos a rescatar, que vamos a asumir competencias sobre la planificación urbana, porque esto es anarquía y caos. Vamos a saber recoger la basura, que es algo muy importante. Vamos a atender el problema de los boneros, lo vamos a hacer. El problema del transporte público, lo vamos a hacer. Cuando nosotros decimos lo vamos a hacer, es porque ya tenemos una ruta para que esas cosas se hagan. Y nos vamos a dedicar 24 horas con los mejores ciudadanos, con las mejores figuras tecnócratas que hay en cada área para poderlo lograr. Y VIMA tiene que hacer casas y no va a competir con el Ministerio de Hábitat haciendo las casas gratis, ¿no? Vamos a hacer las cosas como tienen que ser y con nuestros criterios, pero cuando nosotros, como cuando Carlos Alaimo y su equipo se vayan a comprometer en el día de mañana desde la gestión municipal a lograr metas concretas, es porque, Francisco, ya sabemos cómo hacerlo. ¿Ya tiene Carlos Alaimo un equipo para eso? Ya estamos trabajando sobre eso. Y estamos trabajando, y lo más importante es que estamos en esa pesquisa de talentos. Y como no hay un compromiso para un partido ni para un grupo, sino que le vamos a entregar esta ciudad a los ciudadanos, a los maracaiberos, a los maravinos, entonces vamos a trabajar con los mejores ciudadanos. Y en eso estamos. Mira, te oí hablar de que te habías entrevistado con el doctor Sánchez Melián, que como todos saben, es una personalidad de las más importantes del Zulia, profesor universitario, y tal como tú decías, una de las figuras más destacadas en el análisis de la descentralización. Cosa que también nos ha perjudicado, porque Ronald lo venía señalando hace unos instantes, que cuando, por ejemplo, se daña un aire acondicionado en el aeropuerto, hay que llamar a Caracas. Y entonces Caracas responde en 15 días. Cuando Caracas responde en 15 días, el repuesto ya no cuesta 20, sino 30. Entonces hay que volver a llamar porque entonces esto es una locura. Y yo digo, eso también no sería que el gobernador, un día, en uso de sus funciones, el gobernador Arias, oye, le dijera a Maduro, que lo debe querer bastante Maduro y Diosdado, oye, ¿por qué no me dejan a mí en el Zulia gobernar mi cuestión? Y yo le aseguro que las cosas van a ir bien. Todo hay que mandarlo a Caracas, chicos, mira, todo. Y lo del aeropuerto es terrible, un aeropuerto que se está cayendo, que da vergüenza ese aeropuerto, porque todo hay que resolverlo por Caracas. Ese aeropuerto le debe doler a Arias, porque si alguien comenzó la transformación de ese aeropuerto fue precisamente él. Sí, yo siempre he dicho
que la política tiene que ser nacionales, pero la descentralización tiene que ser operativa. No solamente quedarse en los estados, llegar hasta los propios municipios. Es una descentralización para que tengamos un país más horizontal que transversal y para que las cosas puedan llegar y darle respuesta rápido a los ciudadanos. Estas son las cosas que en el día de mañana hay que hacer. Más aún, hablando en otra conversación que tuve con Alfredo Rincón sobre la capacidad de los municipios de desarrollarse desde el punto de vista económico, hay muchas cosas hermosas, iniciativas que debemos hacer en el día de mañana. Y yendo al tema de la descentralización, es bueno recordar algo cuando hablamos de la justicia. Creo que hasta el año 45, 46, la Corte Suprema de Justicia residía en los estados. Solamente en Caracas, algunas competencias, algunos temas nacionales legales llegaban a Caracas. O sea que hasta la justicia, inclusive en los Estados Unidos, la justicia se maneja en las capitales. O sea, estos son los temas que en el país hay que dar en el día de mañana. Este es el debate necesario. Por eso que necesitamos buenos políticos, preparados, inteligentes, capaces, gerentes, para poderle darle respuesta a ¿Tú todas crees estas que cosas. ahora no los tenemos? Escasos. Pero tú no crees que los políticos se han satanizado. No digo que no haya políticos que hayan terminado terminando siendo unos bichitos, pero aquí se ha hecho una campaña destinada a satanizar a los políticos y a los partidos políticos. Yo te voy a decir una cosa, Ronald. Hubo una generación política brillante que fue la generación del 70. Nosotros somos del 70. La mejor generación política de Acción Democrática, del MAS, del MEP, de COPEI, es la generación del 70. Después del 70, 85, hasta el 85. De ahí en adelante, esas generaciones se perdieron. O sea, ¿dónde estuvo la falla? En la formación. O sea, simplemente la formación fue electoral. Enseñaron a los muchachos a buscar votos, al famoso 1 por 10, 1 por 20. O sea, la formación fue captar votos. Pero captar votos ¿para qué? Yo me acuerdo en nuestros años de juventud, hermosa juventud, inclusive hasta dentro de la propia gremio, en la propia lucha gremial, profesional, que dimos hasta los 90, el debate era serio. ¿Y por qué ahora, por qué cambiaron cambió el liderazgo universitario? ¿Por qué se ve que es tan precario ahora? La política se fue desdibujando y ahí fue donde caímos en esto. Ahora el pragmatismo cayó, las improvisaciones cayeron y ahí tenemos jóvenes que están en Primero de Justicia y no saben por qué están en Primero de Justicia, jóvenes que están en Voluntad Popular y no saben por qué están en Voluntad Popular, están en el PSUV y no saben por qué están en el PSUV. Yo le pregunté a un alto dirigente de la DSU, oye, mira, ¿y tú alguna vez recibiste algún tipo de formación sobre lo que significa democracia cristiana? No me lo han dado. No, pero seguramente que con tantos problemas que tiene COPEI ahora, que si COPEI es oficial, que si COPEI del gobierno, no, que si pero no sé qué cosa, no. Yo te hablo de hace 5 o 6 años atrás cuando existía un COPEI real. Es que no se formó una generación de relevo. Y si no formamos generación de relevo, ¿qué está pasando esto? Ejemplo, si nosotros tuviésemos una mala universidad, ¿qué vamos a tener? Malos egresados profesionales. Pero fíjate tú, por ejemplo, Carlos, un profesor universitario titular a dedicación exclusiva tiene un salario, un sueldo por debajo del salario mínimo. Estas son las cosas que tenemos que hablar con coraje. Por cierto, un previo, el rector de Luz anunció ayer por redes que el 1 de septiembre le van a cancelar a los empleados, a los profesores de la Universidad de Zulia, eso sí, sin el aumento que recibieron. Pero es que yo no entiendo, sí, lo que digo es que la institución como tal
debió, por ejemplo, hacer un planteamiento al país sobre una serie de problemas que tiene. Mire, la universidad poco se expresa sobre los grandes temas del país y termina presa de esas cosas, del problema salarial. Entonces el rector cree, de verdad, entendiendo la necesidad de los profesores, empleados y obreros, él cree de verdad que una manera de paliarlo es pagándoles el 1 de septiembre para que no esperen al 20 o al 21. Pero la gente quiere otra cosa de la universidad. La gente quiere unas autoridades, la gente quiere unos institutos de investigación que opinen sobre los grandes problemas del país, porque eso ayuda y demuestra que la universidad está viva y está haciendo cosas. Pero entonces uno siente que pareciera ser que la universidad no le duele a nadie. Bueno, yo te digo una cosa, dicen que yo todavía tengo mi ombligo en la universidad, porque sobre el tema universitario a mí me encanta. ¿Cómo dijiste? ¿Tu hombrillo? Ombligo. Ah, ombligo. Yo pensé que tenías un hombrillo. Dije, hombrillo es lo que está al lado de la carretera. Digo, es que tú siempre vas por el hombrillo. No, yo tengo mi ombligo en la universidad. Yo estoy sembrado en la universidad. Yo sé el valor que significa la universidad. Si no tenemos una buena universidad hoy, en el mañana vamos a tener crisis en el país. En 10 años lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque ahí está la luz de una sociedad. Pero necesitamos precisamente, fíjate, 7 años tienen estas autoridades, 7 años. O sea, ¿cómo el gobierno le ha hecho tanto daño desde todo punto de vista a la universidad? Y la universidad no ha sido capaz de darle respuesta. Las universidades antes daban respuesta a ellas mismas cuando había un atropello contra su propia institución. Y ahora no, ahora hay una calma. Hay como una especie de convivencia con eso. Entonces, yo me acuerdo que el profesor Palencia, y responsablemente lo digo, hace 2 años atrás me dijo, si para este octubre, en la reapertura que se hace todos los años de la universidad, si no anuncian elecciones, yo renuncio a mi Pero ejercicio. pero alguien le dijo que si él renunciaba al ejercicio, el gobierno nombraba una autoridad. Exactamente, pero si eso se hace de una manera coherente, institucional, con fuerza, que sea todo un proceso y evitar que el gobierno designe autoridad es otra cosa. Cuando yo una vez, todavía en ejercicio de profesor, le comentaba a algunos profesores que era necesario que el Instituto de Investigaciones Económicas opinara sobre los temas políticos y económicos del país, porque así era que yo entendía la cosa. Me dijeron, es que no puede pasar a los profesores lo mismo que les pasó a los de PDVSA. Y ese día yo me fui de la universidad cabizbajo, y esta no fue la universidad donde yo me formé. Así es. Y entonces, pero de todas maneras el gobierno ha seguido maltratando a la universidad, y lo más grave de todo, no porque no haya en la universidad respuestas, las hay. Lo que la universidad necesita es un nuevo liderazgo. Así es. Da la impresión que nosotros nos fuimos conformando con lo que primero nos pasara. Y además, en cualquier organismo gremial o académico, la gente te dice, es para que no gane el chavista. Y si el chavista es bueno, yo votaría por el chavista. Si el chavista me propone a mí cosas que yo creo que son buenas para la institución, yo no tengo dudas en votar por él. Igual me pasa con la ciudad de Maracaibo, que es una ciudad donde yo vivo, donde tengo mi aposento, y una ciudad a la que quiero, y yo cada vez que salgo a Maracaibo, alguien me preguntó en estos días que leí una revista donde me entrevistaron, y yo les decía algo así como que Maracaibo no ha tenido, Maracaibo hay que quererla, pero vivirla cuesta, ¿no? Cierto, totalmente vivirla cierto. cuesta, y nadie pareciera preocupado por eso. A Maracaibo hace tiempo que no le construyen una plaza. La última plaza la acaba de construir el gobernador ahí al final de la Avenida El Milagro, pero el mismo gobernador dejó el Paseo Ciencia abandonado. El gobernador tiene abandonada la Plaza Bolívar, a pesar de que me dicen que le están haciendo alguna intervención. Pues tienen como 3 años en eso. El gobernador prometió que iba a recuperar el centro de Maracaibo. Yo dije, si lo recupera, bien, bueno, eso va de trabajo, y que iba a ser para los estudiantes, porque es una cosa bonita. La Plaza Baral y las refacciones son la promesa de la Feria de la Chinita. La Plaza Baral no la terminaron como tenía que ser, y el Mercado de las Pulgas sigue siendo. Tú no has ido a hacer, en esta actividad que estás haciendo, no has ido a visitar las pulgas. Sí. Bueno, eso da vergüenza, chicos. La persona que vaya a las pulgas
va expuesto a coger una enfermedad. Sí, Y ahí se expenden alimentos. Mira, en cualquier parte del mundo, las autoridades sanitarias hubieran clausurado ese mercado, como probablemente casi todos los mercados. Entonces, las calles llenas de huecos, sucias, la Avenida Libertador, una desgracia. Pero una de las iniciativas fue cerrar el malecón para que lo que se veía del lago no se viera el lago. Entonces uno dice, bueno, ¿será que Maracaibo por cierto, necesita? una división demasiada desacertada, Claro, infeliz. chicos, y en estos días, si fuera poco, una institución bancaria con sede en la Quinta Avenida en Nueva York le puso una cerca de ciclón de la más horrenda, con alambre de púa incorporado. Por cierto, lo denunció Versión Final. Sí, lo denunció Versión Final, lo denunciaron mucho. Afortunadamente, los señores de la Quinta Avenida de Nueva York la quitaron, y entonces uno dice, pero es que Maracaibo de verdad fueron pocos los que reaccionaron frente a eso. La propia alcaldía esperó que la denuncia de los ciudadanos se expresara para ellos actuar. Así como si, por ejemplo, cuando la alcaldesa pasa por la avenida 5 de Julio y ella ve una cerca en esas condiciones, ella no es capaz de decir, mira, esa cerca está mal puesta ahí, yo como garante de los derechos de los ciudadanos voy a hacer. No, en absoluto. Y las edificaciones que han construido, las han construido contra toda la normativa, y uno no puede quejarse a nadie, como tampoco uno se puede quejar a las policías. En estos días, en la noche, el sábado pasado, la policía municipal, que uno no ve por ninguna parte porque está intervenida, estaba entre 7 y 10 de la noche cobrando los trimestres en la avenida 5 de Julio con la 70, agazapados porque pidiendo trimestre. Sí. Chico. Entonces tú ves, por un lado, en la 72, de Delicia a 5 de Julio, de Delicia a Bellavista, en 10 cuadras, 3 comandos de la Guardia Nacional, 3. Uno en 72 con la 16, con la 14A, otro a la altura de la 12 y la otra por Santa Rita. O sea, 3 comandos de la Guardia Nacional en la 72 de Delicia a Bellavista. O sea, cuando hay tanta inseguridad, tantas cosas así hay pero hay que preguntarle en una ciudad que tiene 200 kilómetros para caminarla, no tiene sentido. Pero los comerciantes de por allí sí saben que hay que atenerse con los comandos de la Guardia Nacional y con los cuadrantes. Los guardias nacionales acostumbran visitar los sitios donde se vende licor, y como casi todos los sitios donde se vende licor, que está prohibido vender al menor, por copas y cosas de esas, bueno, permiten ciertas libertades. Bueno, llegan y hablan con el dueño, claro, lo amenazan y el hombre tiene que pagar una mordida. Entonces, yo no es que quiero quitarle a la gente la esperanza. Están para eso y 3 comandos en 1 kilómetro, no tiene sentido. Bueno, por eso tú ves pero eso no te debe preocupar, porque en la troncal del Caribe vemos muchos guardias nacionales y la gasolina sigue pasando. Y el tema de la universidad. El tema de la universidad es un tema grave. Mucha política ha hecho esto, ¿no? Ha hecho tanto daño. En la universidad hay como 20 grupos. Un grupo de 50, 60 electores conforman un movimiento y ahí entran en el juego político. Yo creo que ese esquema político que tiene la Universidad del Zulia le está haciendo mucho daño. Por eso que en estas próximas futuras elecciones, que esperamos que sean también prontas, porque eso sí está en el limbo, en el día de mañana el tema de la universidad debe ser un tema de todos los zulianos que nos ocupemos de ella. Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, la Maracaibo no tiene sitios de expansión, entonces la universidad tiene unos terrenos abandonados prácticamente, porque no tiene cómo mantenerlos. Y entonces la alcaldía, yo una vez se lo sugerí a un alcalde, oye, podría junto con la universidad habilitar esos espacios, poner la vigilancia y que la gente pueda allí patinar con sus bicicletas, con sus cosas, meter ambulancias, es decir, los fines de semana. ¿Por qué no hacer campus universitarios modernos en la universidad, donde con la empresa privada, la universidad no tiene dinero, el Estado no tiene dinero, ¿verdad? Vamos a llamar al sector privado para que inclusive le sirva hasta de autofinanciamiento, claro, a la misma universidad, de sostenibilidad económica. Incluso, mira, hay mil posibilidades de avanzar. Lamentable el caso Colodama, muy lamentable, muy triste, ¿verdad?
Y eso porque las cosas no se hicieron como tenía que hacerse. Como tenía que hacerse. Pero casos como Colorama, la universidad se puede levantar y evitar incluso que le quiten los terrenos que están en la ciudad Losada. Entonces, y los que le quitaron ahora en la zona del aeropuerto. Por eso, pero, entonces, estas son las cosas de... La universidad no puede estar aislada. Esto le pasa por no saber que hay un mundo, ¿verdad?, donde y se le castró la innovación y la creatividad. O sea, ya no dan más para pensar. La universidad necesita ese liderazgo. Que particularmente yo creo que las autoridades rectorales de la Universidad del Zulia se dedicaron a otra cosa. Están agotados, sí, pero es que se dedicaron a otra cosa. Bueno, pero este país obliga ahorita a decir cuáles son esas cosas. O sea, pero es que no son capaces de hacer un brainstorming el país necesita que hablemos claro. Y hablemos claro no solamente sobre el tema de la universidad, hablemos claro con todas estas cosas que en la mañana de hoy hemos dicho aquí. O sea, hasta vamos a ser cómplices. El no decirlo, el no entrar en el debate sano, estamos incurriendo en complicidad. Hay cosas que no se han dicho también, que de las cuales no se suele hablar, ¿no? Por ejemplo, la insostenibilidad que supone el municipio de Maracaibo para la propia alcaldía. Por ejemplo, el déficit de 3 millardos de bolívares que tiene la alcaldía, que imposibilita hacer nada, y que lo que se dedica es prácticamente a pagar nómina. Pero ¿no? Tenemos una alcaldía que no es capaz de generar más ingresos. Y hay desarrollo económico propio de una alcaldía, con políticas públicas hay que hacerlo. En la universidad, por ejemplo, un tema que yo hablo mucho con César Ramos, ¿no? Yo he dicho, César, tú no has visto cómo se han desarrollado otras universidades en el mundo, ¿no? A mí me gustaría ver un campus bonito, moderno, centros comerciales, bibliotecas, librerías, cines, residencias universitarias. Eso se hace de la mano de la empresa privada. Yo creo que... Pero con transparencia, como tiene que ser. Entonces, este es el país en la que nosotros nos debemos de encontrar en el día de mañana. Bueno, amigo, Carlos Alaimos vino a hablarnos de la fundación, lo metimos en la cuestión de la alcaldía, hablamos de la gobernación del estado, y yo creo que Carlos pudiera ser hasta rector de la universidad. No, es que tú puedes ser rector por lo siguiente, porque es que ahora la ley que impuso el gobierno es que votan empleados, obreros y egresados. Y entonces resulta que yo he propuesto, claro, para consideración de la institución, que un obrero sea el rector, un estudiante sea vicerrector académico, un empleado vicerrector administrativo, y un profesor, como hay cosas de escribir y leer, tiene que ser un profesor. Entonces, yo no sé, no ha tenido toda la acogida que yo suponía, pero yo la sigo proponiendo. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que cuando se trata de promover cosas buenas para Maracaibo, nosotros estamos en primera línea. Te damos las gracias por haber venido y, por supuesto, por tus opiniones, que nunca están de más. Por cierto, feliz cumpleaños al señor Amos Smith, el jefe supremo de Smith & Smith está cumpliendo años, pero es que como él no... Bueno, ya sabía que por alguna razón estaba Darwin Chávez aquí, preparándose para el cumpleaños de Amos Smith, que yo no sé, el mariachi. Bueno, ya más tarde estaremos celebrando con Smith. Yo por lo pronto voy a dejar a Ronald Rodríguez arreglando en Benetur todo lo que tiene que ver con la celebración. Amigos, nos marchamos, pero mañana regresamos con ustedes y probablemente mañana esté reapareciendo el Big Leaguer de este programa, Ender Arenas.